Doctor, buenos días. No se le escucha. Doctor, disculpe, pero no escuchamos nada. Doctor, buenos días. No se le escucha nada, doctor.
Doctor, no se le escucha nada, disculpe. Doctor, buenos días. No podemos escucharlo. Muchachos, salgamos y volvamos a entrar. El doc dijo que no había problema, así que vamos. Ya, está bien.
¿Me escuchan ahí? Sí, doctor. Sí, ahí sí. Se le escucha. Bueno, vamos a volver a empezar. Bueno, ya superado el problema de audio, vamos Sí, doc. a retomar lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de las demencias y la clasificación de las demencias. Las demencias, la demencia se produce por una pérdida paulatina y progresiva de las facultades mentales, que puede o no estar asociado a afasia, apraxia, agnosia, y que es lo suficientemente grave como para producir alteraciones en la vida diaria del paciente. Esa es una definición que se mantiene en el tiempo y que sigue usando. Sin embargo, a la hora de clasificar a la demencia, la gente siempre piensa, oh, demencia, estoy loco, y no es así. Los trastornos psiquiátricos, los trastornos conductuales, la esquizofrenia paranoide, las alucinaciones, sí tienen que ver con lo que coloquialmente se conoce como locura. ¿Sí? Sin embargo, la demencia no, la demencia es otra cosa. Es un demente, como lo que estaba de moda, harta demencia. Eso es un término tan mal aplicado que tiene que ver con tanta ignorancia de las personas. Obviamente la persona que se hizo famosa por decir eso tenía el cerebro totalmente atrofiado por la droga, ¿no? Sin embargo, ustedes deben entender que la demencia no es eso lo que nos quieren hacer entender. La demencia, como mencioné, es una pérdida progresiva de las facultades cerebrales, de las facultades mentales, y que está muy asociado a alteraciones cognitivas de tipo afasia, apraxia. Entonces, ¿qué tiene que ver eso de afasia, apraxia, agnosia con la gran posible decirle quieto? Nada que ver, nada que ver. Entonces, aprendan a aplicar bien el término demencia, ¿sí? Porque ustedes ahora sí ya lo saben, demencia, otra cosa completamente diferente. Entonces, para clasificar una demencia, para clasificar esta pérdida progresiva de las facultades mentales, hay diferentes abordajes. El uno es un abordaje etiológico. El abordaje etiológico es muy complejo, en verdad, y muy confuso. Hay otras formas de clasificar a la demencia que no son tan confusas, como el cuadrito que les mencioné anteriormente, que si lo vieron o no escucharon, que hablaba de demencia cortical y demencia subcortical. Ese es topográfico, ¿sí? Es una clasificación topográfica en la cual básicamente habla de que el origen de la demencia, si tiene un origen subcortical, es decir, que haya una afectación cerebral por debajo de la corteza cerebral, como en el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Huntington. Ustedes ya vieron anteriormente que va con demencia rápidamente progresiva, pero inequívocamente va acompañada de trastornos extrapiramidales como corea, patetosis, hereditaria. Hay apatía, no hay tantas alteraciones de memoria. Y las alteraciones patológicas son subcorticales. Tenemos afectación del núcleo caudado, del cuerpo estriado y del tálamo principalmente. Después, cuando la enfermedad avanza, ya se afecta todo el cerebro, pero eso es en estadios avanzados. Igualmente pasa en las demencias subcorticales, en las corticales, que también presentan alteración progresiva, pero esta es una alteración que habla de afectaciones que se originan directamente en la corteza cerebral. Entonces tenemos trastornos conductuales cuando está afectado el lóbulo frontal, o tenemos trastorno de memoria, específicamente de memoria, cuando está afectado el lóbulo temporal principalmente, como en la enfermedad de Alzheimer. Y está acompañado de afasia, apraxia, agnosia,
trastornos ejecutivos, o sea, todo es muy cortical. Acuérdense, incluso en el primer cerebrovascular hablábamos de que la fascia nos ubicaba directamente en el cerebro, sobre todo en la corteza cerebral. En todo caso, la afectación patológica en la demencia cortical está obviamente en la corteza cerebral. Entonces, semiológicamente se la puede ubicar en ese lugar. Y estábamos viendo prototipos de demencia que nos hablaban de demencias que están asociadas a signos, síntomas y exámenes de laboratorio sugerentes de una patología sistémica, podríamos hablar de eso, ¿no? Entonces, el prototipo de ese tipo de demencia era la demencia asociada al VIH, por ejemplo. Una enfermedad general que tiene la demencia como un componente importante. En estadios iniciales de VIH, cuando se presenta demencia en los pacientes con SIDA. O el otro prototipo de enfermedad del cual habíamos hablado, que es la demencia asociada a otros signos neurológicos, como en el caso de la enfermedad de Parkinson, en el cual la demencia también va con rigidez, bradicinesia y temblor de reposo. O en el caso de la enfermedad de Huntington, donde la demencia va asociada a corea. O la demencia, en tercer lugar, la demencia asociada con el síndrome demencial como el único signo evidenciable. El prototipo de eso es la enfermedad de Alzheimer, la demencia por cerebros de Lewy, la demencia frontotemporal, principalmente. ¿Sí? Pero además de eso, además de esa clasificación semiológica y topográfica, tenemos otra forma de clasificar a las demencias que también es muy práctica, ¿sí? Que es la que tiene implicaciones terapéuticas. Y aquí entra esto de la demencia reversible. Entonces tenemos que una demencia puede ser reversible o puede ser irreversible. Es reversible en el 10% de los casos, es irreversible en el resto, lastimosamente. Es menor el porcentaje de reversibilidad. Y todo dependerá de la etiología, ¿sí? Y dentro de su reversibilidad tenemos grados de reversibilidad. Tenemos unas que son potencialmente reversibles o que tienen una reversibilidad de recuperación parcial si hacemos la intervención terapéutica adecuada, es decir, si lo tratamos adecuadamente. O completamente reversible. Estos son los casos en los que se curan los pacientes con síndrome demencial. Bueno, ya veremos un par de ejemplos. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las demencias potencialmente reversibles? Son aquellas que están asociadas a trastornos del líquido cefalorraquídeo, como por ejemplo la hidrocefalia normotensiva del adulto. Tenemos las asociadas a tumores, infecciones, encefalitis, meningitis, trastornos metabólicos, como el hipotiroidismo, los paratiroideos, trastornos carenciales como déficit de vitamina B12, cianocobalamina, tiamina, ácido fólico, ¿sí? Asociada a tóxicos, exposición a tóxicos, medicamentos, enfermedades desmielinizantes, vasculitis y alteraciones psiquiátricas. Todas estas son condiciones potencialmente tratables, ya sea parcial o totalmente, que van a dar mejoría del paciente, a sí mismo, parcial o totalmente. Entonces, hablando un poquito de la hidrocefalia normotensiva, tiene varios sinónimos. Se llama hidrocefalia normotensiva, se llama hidrocefalia a presión normal o hidrocefalia normotensiva del adulto, hidrocefalia crónica del adulto o enfermedad de Adams, y el mismo Adams del libro. Pérdida de función de vellosidades subaracnoideas, fibrosis y obstrucción de la reabsorción del líquido a nivel del espacio subaracnoideo y las concentraciones, que trae como consecuencia acumulación de líquido y atrofia cortical y de fibras blancas del lóbulo frontal principalmente. En algunos casos sí sabemos por qué se produce, pero en otros es idiopática. De hecho, la mayoría es idiopática. Pero en los casos en los que sí tenemos cómo asociarlo a algún factor de riesgo, son los pacientes que han sufrido trastornos donde se ve afectado el espacio subaracnoideo directamente, como la hemorragia subaracnoidea, sangrados subaracnoideos postraumáticos, o en el caso de meningitis o encefalitis, tras cirugía de fosa posterior,
tumores incluyendo carcinoma hematosa, que acumulación de tejido canceroso a nivel del espacio subaracnoideo en estos casos. En la enfermedad de Alzheimer, y no sabemos por qué se produce, deficiencia de granulaciones aracnoideas o estenosis reproductal, son factores que podrían estar asociados a la presencia de hidrocefalia normotensiva. En otros casos, la obesidad también es mucho más común en personas con índices de masa corporal elevada. Tiene una tríada, la hidrocefalia en adulto, que se da con deterioro cognitivo, trastornos esfincterianos y apraxia de la mano. Entonces, una persona que no ha tenido alteraciones o caídas que les haga pensar en un hematoma sutural, empiezan a tener alteraciones en la marcha, apertura de base de sustentación, apraxia, imposibilidad para realizar pasos de forma adecuada, pasos cortos, dificultad para girar sobre su propio eje, eso es una apraxia de la marcha. Y si está asociada a trastorno esfinteriano y está teniendo problemas cognitivos, piensen en ese diagnóstico. Haciendo una tomografía o una resonancia magnética, ustedes pueden hacer ese diagnóstico y mejorar ostensiblemente la calidad de vida de estos pacientes. Entonces ustedes se van a encontrar con hidrocefalia. Va a haber aumento del tamaño ventricular, migración transeptendimaria, compresión de surcos, el ventrículo está todo redondeado. Entonces se hace el diagnóstico clínico con la actividad diagnóstica, puede ser resonancia, médula y cerebro. La cisterciografía quizás no tienen mucho acceso a ese estudio, pero lo que sí tienen, si ustedes hacen el diagnóstico de una hidrocefalia normotensiva, incluso podrían tratar al paciente. El tratamiento es evacuando líquido, que puede ser de manera transitoria o puede ser de manera permanente. Si ustedes hacen la punción lumbar y sacan de 50 y 60 mililitros de líquido cefalorraquídeo, deben obtener una mejoría en la sintomatología cognitiva, en la sintomatología motriz y en la sintomatología esfinteriana. Entonces, incluso puede ser repetitivo, puede hacerlo cada cierto tiempo, pero en esos casos, cuando ya son muchas funciones en este paciente, se opta por colocarle una válvula. Entonces, si se consulta a neurocirugía, por lo menos yo tengo que consultar a un neurocirujano para que ponga una válvula. El neurocirujano que está tratando es dormir la persona. Entonces, encontramos el candidato ideal con la triada de demencia leve, con una presión de apertura de 100 de agua, presión pico de más de 270 y con una tomografía de resonancia normal, donde se vea la dilatación ventricular y la migración de líquido. ¿Okay? El diagnóstico diferencial son todas las demencias, pero si se le asocia a apraxia de la marcha y trastornos esfinterianos, es mucho más seguro que eso. El diagnóstico es hidrocefalia. Y se hace el tratamiento con drenaje líquido cefalorraquídeo, como les dije, por punción lumbar o por derivación ventrículo-peritoneal, mucho más común que la derivación ventrículo-atrial, que no se aplica tanto. Ok, complicaciones, hematomas suturales, hidromas, epilepsia, infecciones, obstrucción o desconexión de la válvula. ¿Sí? Entonces tenemos las demencias asociadas a neoplasias, ya sea por tumores cerebrales primarios, por metástasis o por carcinomatosis benigna, síndromes paraneoplásicos, que son un poquito más raros. En este caso, por ejemplo, que ustedes ven ahí, ¿qué tumor es ese que está ahí? Iris, meningioma. Ok, es un tumor redondeado, en línea media, con harta captación de medio de contraste, con bordes bien definidos, muy vascularizados. Si están en ubicación frontal, es mucho más factible que produzcan estos síndromes demenciales. Sin embargo, por ejemplo, en este tipo de tumores, y algunos que son de crecimiento lento, el síndrome demencial puede ser intracranial. Y cuando se hace el estudio de imagen y se encuentra esa masa intracraneal, se programa al paciente para una exéresis del tumor. Y cuando se saca el tumor se obtiene mucha mejoría
siempre y cuando el tumor no haya producido daño cerebral. Por ejemplo, en este caso se ve mucho daño frontal. Entonces, es probable que la recuperación de este paciente sea parcial, no sea total, pero se curó, ya no va a tener más daño del que ya tuvo, ¿no? Tendríamos que lidiar con las secuelas. Tenemos que en la carcinomatosis, al ser una infiltración de las meninges por cáncer a distancia, tenemos afectación de las cisternas, de las paredes craneales, de las raíces espinales, de toda el área del espacio subaracnoideo está infiltrada con carcinomatosis. Muy común en cáncer del estómago, como mama. En el líquido cefalorraquídeo, ustedes ya conocen los hallazgos, ¿no? Esclerositosis, hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, y en el estudio de histopatología en el centrifugado del líquido cefalorraquídeo se encuentra la célula clásica. Ahora, recordemos las curvas evolutivas de los trastornos metabólicos, acuérdense que eran fluctuantes. Sin embargo, tenemos que en los estudios de sangre debemos solicitar algunos elementos para descartar síndromes demenciales reversibles, como la hipoglicemia, por ejemplo. Tenemos que pedir azúcar, tenemos que pedir electrolitos, tenemos que ver si hay afectación renal, si hay afectación hepática, si hay afectación tiroidea, principalmente, son los más comunes. Entonces, miren, una hipoglicemia puede generar temblor, generar nerviolación, rigidez, ataxia, alteraciones corticales. ¿Sí? Los trastornos de tiroides también pueden generar trastornos cognitivos. De hecho, forma parte de los criterios clínicos diagnósticos, donde encontramos disminución de tensión, bradicitia, disminución de concentración, cálculo y somnolencia, aparte de tener piel seca, aparte de tener aumento de peso, intolerancia al frío, que son todos los signos de hipotiroidismo clínico, ¿no? Peor si un paciente está en coma mixematoso. Entonces se solicita perfil tiroideo del paciente y se lo trata al paciente. El hipotiroidismo también puede generar alteraciones cognitivas, como disminución de atención, concentración, cálculo y alteraciones de memoria, pero es menos probable que presente demencia propiamente. Pero también tienen que guía, depresión, ataxia, temblor, miopatía y neuropatía. Graves, el hipoparatiroidismo también produce alteraciones neurológicas, como signo de que parestesia cutánea, deterioro cognitivo, crisis epiléptica, signos extrapiramidales, retraso motor. Y bueno, se hace el estudio, el abordaje diagnóstico, se ve el fósforo, el calcio, y se toma una tomografía en la cual podríamos tratar de encontrar depósitos y calcificaciones a nivel del núcleo de la base, cutáneo, caudado, núcleo dentado y vérnice. Esto se conoce como enfermedad de FAR, F-A-H-E, y la hemos visto. Hace poco tuvimos un caso, hace un mes. Debilidad, sed, poliuria, cefalea, anorexia, náusea, vómito, todo eso puede generar. ¿Okay? Se mide el calcio sérico, se ve si hay o no hay una encefalopatía aguda, hipercalcemia, PTH elevada, se observan las calcificaciones en los núcleos de la base, y en el encefalograma se observa un enlentecimiento. En la enfermedad de Cushing también puede haber alteraciones cognitivas asociadas a un cuadro psicótico, irritabilidad, nerviosismo y depresión. En la encefalopatía hepática, eso les encanta darse en la universidad, saben que también hay trastornos cognitivos que puede llegar incluso a un síndrome de demencia. Tenemos alteraciones cognitivas, alteraciones del comportamiento, desorientación, incluso el paciente puede llegar al coma. Acuérdense que hay otras manifestaciones neurológicas también aquí, como el artritis, que es un temblor de con su prueba del papel. En todo caso, lo que se tiene que encontrar es una hiperamoniemia en el contexto de un paciente con hepatopatía crónica, con cirrosis hepática y hipertensión portal. En el encefalograma se encuentran ondas lentas, bifásicas o trifásicas. Y el tratamiento de este tipo de pacientes, ustedes ya saben que es con antibióticos intraluminales, específicamente metronidazol, aunque usan otros a veces, y
laxantes, todo esto para eliminar de la luz del colon, del intestino, todas estas bacterias productoras de falsos neurotransmisores que pueden generar la encefalopatía. La encefalopatía urémica también es muy frecuente. Alteraciones de aluminio se pueden encontrar estas alteraciones neurológicas, trastornos de memoria, atención, desorientación, irritabilidad, edema de papilas, mioplonías, crisis epilépticas. Hemos hablado ya mucho de las demencias gerenciales, sobre todo de las demencias, de las alteraciones neurológicas asociadas a trastornos vitamínicos, principalmente del complejo B. Ya hemos hablado de la degeneración combinada subaguda, que es una afectación medular que se da por trastornos de mala absorción de factor intrínseco y subsecuente mala absorción de vitamina B2, que se llama cobalamina, que trae como consecuencia un daño en la médula espinal, en el cordón posterior y el cordón lateral, por lo cual tiene manifestaciones neurológicas piramidales y tiene trastornos de sensibilidad profunda con signo de Romberg y taxia de la marcha principalmente. Entonces, en ese caso, se le asocia también un síndrome demencial. Entonces, mucho ojo con la medición de las vitaminas. La vitamina B12 y el ácido fólico se piden rutinariamente, por lo menos nosotros pedimos rutinariamente. De hecho, tenemos una letanía para pedir nuestros exámenes de sangre. Es inaudito que un neurólogo no pida vitamina B12, ácido fólico, función hepática, función renal, función tiroidea, cuerpos quiroqueales, biometría hemática, enzimas musculares. Entonces, ya tenemos nuestra mnemotecnia para solicitar los estudios y que no se nos pasen las alteraciones. Entonces, las vitaminas están dentro de esto. Entonces, tenemos el déficit de cianocobalamina, que son coenzimas de diversas reacciones enzimáticas. Tenemos guía, riñones, pescado, huevo, fermentado. Últimamente se ha visto mucha malabsorción de vitamina B12 que antes no se veía tanto, pero ahora se ve bastante, sobre todo en pacientes que por razones justificadas y por razones injustificadas y estéticas se realizan una operación de manga gástrica. ¿Sí? Hay pacientes obesos, mórbidos, en los cuales sí está indicado este tratamiento, pero hay otros pacientes, sobre todo del sexo femenino, que por cuestiones estéticas se les pasó un poquito la mano comiendo y se subieron de peso y ya creen que tiene que hacerse una manga gástrica. En todo caso, las personas no piensan en las consecuencias de lo que podría suceder cuando se realiza esta operación. No saben que sacarse hasta el 70% de la mucosa gástrica puede generar síndromes de malabsorción y traer demencia y traer trastornos medulares, entre otras cosas, traer anemia megaloblástica. Y es realmente triste ver a mujeres jóvenes que tienen este tipo de problemas. Me tocó ver 3 casos de estos, en el cual el cirujano, obviamente sin ganas de hacerle daño a la persona, se le pasó un poco la mano en cuanto a la resección gástrica y se produjo una mala absorción. Trae como consecuencias parestesias, marcha inestable, demencia, paralisiquia, apatía, labilidad emocional, depresión, deterioro cognitivo y alteraciones neuropsiquiátricas. En estos pacientes necesitan un buen suplemento vitamínico y restitución de la vitamina que hace falta. Mucho ojo también con esos pacientes. Déficit de niacina, ácido nicotínico, también es una mala absorción que se puede producir en este tipo de pacientes. Malnutrición, con niacina, metactoponina, furacilo pueden generar déficit de niacina, que trae como consecuencia las pelagras. No se ve mucho ahora, la verdad es que yo alcancé a ver una cuando estaba en pregrado, pero de ahí no he vuelto a ver pelagras. Sí he visto déficit de niacina, se ha pedido en el estudio de laboratorio, se encuentra niacina baja, pero no llega a estos niveles de pelagra. Entonces se da un suplemento con complejo B y no se soluciona. Sin embargo, se presentan estas 3 D, diarrea, dermatitis y demencia.
trastornos neuropsiquiátricos con apatía, irritabilidad, depresión, alteraciones de memoria, hipertonía, miotonía, neuropatías periféricas, déficit de ácido fólico, vitamina B10 o folacina participa en el fenómeno de crecimiento y desarrollo de la hematopoiesis, anemia, leucopenia, lesión intestinal, diarrea, tratamiento con multivitamina. Déficit de tiamina, incluyen mecanismos de transmisión nerviosa, se puede encontrar en levaduras, carne, cerdo, legumbres, pan, huevo, harina, maní, nueces. En los pacientes que tienen ritmo crónico y malabsorción, malnutrición y enfermedad hepática, se puede encontrar déficit de tiamina. Acuérdense que nosotros usamos tiamina en estatus antibiótico. Entonces se puede encontrar una encefalopatía de Vertique, en pacientes, sobre todo en los pacientes alcohólicos, una reacción aguda con ataxia, apatía, bradicitia, desorientación y agitación psicomotriz. Si a esto se le agrega un episodio psicótico, ya se llama psicosis de Korsakoff, o sea, una encefalopatía de Vertique-Korsakoff, que generalmente ya es más duradera, con pérdida de memoria, confabulación y respuestas estrafalarias. Se encuentra alteraciones a nivel del tercer ventrículo, de cortos mamilares y núcleo dorsal medial del tálamo. Mucho edema y mucha atrofia. ¿Sí? Entonces, se lo aleja de la ingesta de alcohol, se da de joven, se trata con neurolépticos y bueno, las secuelas que dan por hemorragia, esas sí son irreversibles. También tenemos intoxicaciones por alcohol, por plomo, mercurio, manganeso, arsénico y talio, a veces por zinc también. Entonces, habría que dejarlos de ese tipo de exposición. Tenemos demencia alcohólica, donde se presenta un deterioro cognitivo lentamente progresivo, alteración del comportamiento y en ocasiones se puede agregar un síndrome cerebeloso, pancerebeloso, porque hay una atrofia cerebelosa importante, aparte de la atrofia cortico-subcortical. Se puede encontrar desconexión interhemisférica, estupor, rigidez y alteraciones de la delusión. Se vuelve crónica después de un año de evolución y a 15 años ya el daño es muy severo, mortalidad, temblor y demencia. Hay fármacos asociados también a síndromes demenciales como el litio, metotrexato, idantoíno, ácido valproico, en los cuales, sobre todo a dosis altas, no es que todo el paciente que reciba fentoína y ácido valproico va a estar demente, no es así. Tienen que ser dosis muy altas y exposiciones muy prolongadas para que se produzcan síndromes demenciales. Y siempre y cuando no exista una supervisión médica, ¿no? Pacientes que se pierden de la consulta neurológica y no vuelven hasta después de años y siguen tomando y ellos mismos subieron la dosis. O fueron donde un médico general que le subió la dosis y no hubo un control. Ahí puede pasar, ¿no? Las enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central, como la esclerosis múltiple, pueden presentarse también con síntomas demenciales y generalmente se produce por lesiones. También se la conoce como esclerosis en placas. Se producen trastornos perivenulares autoinmunes, daño autoinmune, necrosis que trae como consecuencia la presencia de estas lesiones desmielinizantes periventriculares. Un hematoma celular crónico, no operado, también puede generar un síndrome. Todas estas patologías que hemos visto son potencialmente reversibles. Entonces, me parece que es muy importante que ustedes conozcan este diagnóstico diferencial porque cuando llega un paciente con un trastorno cognitivo, esto es lo primero que ustedes tienen que hacer. Tienen que darse cuenta, ¿podré o no podré solucionar esto a largo plazo? Como les dije, 1 de cada 10 va a ser susceptible a este tipo de tratamiento. El resto de demencias va a ser irreversible, lastimosamente. Pero no es que no podamos hacer nada, sí se puede hacer, ¿no? Sobre todo en las demencias corticales, dentro de las cuales el prototipo es la enfermedad de Alzheimer, y es la que vamos a revisar en este momento. Son más o menos los aspectos más importantes de la enfermedad de Alzheimer. ¿Dónde está? Ok, entonces
El problema con estas demencias es que no tenemos una cura definitiva. La enfermedad de Alzheimer es una forma de demencia cerebral progresiva degenerativa que ocasiona pérdida de memoria, principalmente la alteración de memoria. Hay otras demencias, como la demencia frontotemporal, que es muy común, pero al tener predominio de afectación frontal, va a venir mucho con trastorno conductual. Son personas que van a tener conducta bisagra, comportamiento inadecuado, respuestas extrafalarias completamente, van a tener diálogos fuera de foco completamente, pueden llegar incluso hasta el exhibicionismo. Esa es la típica, no es lo mismo un viejito exhibicionista que tiene demencia frontotemporal y se pasa insultando y teniendo trastornos de conducta, a tener un abuelito que se empieza a olvidar de no me acuerdo. ¿Dónde vives? No me acuerdo. Esa es la típica alteración de memoria, que es típica de la enfermedad de Alzheimer. La demencia frontotemporal va con trastornos conductuales. ¿Sí? En etapas finales de la enfermedad de Alzheimer, ahí ya se puede ver incluso trastornos del comportamiento también y trastornos extrapiramidales. Ya está afectado todo el cerebro al final. Entonces sí se puede ver temblor, rigidez, bradicinesia en personas con enfermedad de Alzheimer, pero en estadios terminales, finales. ¿Sí? Entonces tenemos incidencia de 4.6 millones de casos nuevos cada año. Miren, es altísimo. En etapas iniciales, la afectación es eminentemente bucal, temporal. Pero conforme van avanzando de moderada a severa, se va diseminando ya por todo el cerebro. Esa es la razón por la cual ya se van agregando muchos más signos y síntomas conforme va avanzando la enfermedad, mientras que al inicio es eminentemente un trastorno de memoria. ¿Sí? Entonces, sabemos qué es lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer, pero no sabemos a veces por qué se desencadena. Va a haber casos en los cuales sí se logra identificar una causa, generalmente genética. Por ejemplo, nosotros aquí con nuestros vecinos, queridos hermanos del norte de Colombia, ahí existe, en la zona de Antioquia, existe un foco epidemiológico, un foco endémico de enfermedad de Alzheimer, eminentemente asociada a mutaciones del gen ApoE, apolipoproteína E y gen presenilina, donde se realizan investigaciones. Todos los mejores centros de medicina del mundo vienen a esa zona. Y bueno, el doctor que está encargado de esa zona es el doctor Lopera. Se lo menciono porque es muy famoso el doctor. Ha realizado una investigación muy importante en esta población y ha publicado mucho. Sabemos muchas de las cosas que sabemos por este grupo de pacientes. Tenemos hipótesis de tóxica amiloide, radicales libres, apolipoproteína e hipótesis colinérgica. ¿Sí? Macroscópicamente, en el cerebro de una enfermedad de Alzheimer, ustedes lo que van a encontrar es mucha atrofia. Miren, un cerebro normal y un cerebro atrófico, ¿sí? En el cual van a encontrar mucha disminución del volumen de las circunvoluciones y aumento del tamaño de los surcos en relación a un cerebro normal. Miren incluso el tamaño, como está más pequeño este cerebro, el cerebro de la derecha. Y van a tener algo que se llama estigma de la enfermedad de Alzheimer. La presencia de alteraciones analíticas en líquido cefalorraquídeo y alteraciones histopatológicas que se van a dar por el problema que sucede, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se encuentra aquí? Aquí encontramos dos inclusiones patológicas. Una es intracelular y la otra es extracelular. Se llama placa amiloide, que es el pase extracelular. Después aquí vemos neuronas. Hay una, acá hay otra. Pero miren esta neurona, por ejemplo, tiene este acúmulo. Hay una, acá hay otra neurona con acúmulo. Acá hay otra neurona con acúmulo. Acá hay otra neurona con acúmulos. Esos acúmulos se llaman ovillos neurofibrilares. Entonces, la placa amiloide y el ovillo neurofibrilar, la una es extra y la otra es intracelular, son las dos principales alteraciones que se encuentran en la enfermedad de Alzheimer. Aquí tienen, por ejemplo, aquí tienen un ejemplo. Aquí ustedes ven neuronas
Y aquí ven una gran placa amiloide. Y acá tienen una neurona de aspecto piramidal, incluso donde se ven los ovillos neurofibrilares. Vamos a ver un par de ejemplos más. Un par de ejemplos, ¿no? Aquí miren las placas amiloides y las neuronas a los lados. Esto es esquemático, completamente esquemático. Placa amiloide, miren este periodo normal, ¿no? Esquemático. Y aquí se ve ovillos neurofibrilares y placa amiloide. La vemos en vivo. La vemos en vivo. Muy bien, eso es lo que se ve. Miren esta resonancia magnética en T1, corte coronal, donde se ve una atrofia importante del hipocampo. Miren, es una hilacha. El lóbulo temporal, la zona hipocampal es una hilacha. Está un poquito más gruesa, pero igual, atrofia. Miren el ventrículo. Esto debería estar lleno de tejido, esta zona que estoy delimitando, ¿no? Aquí debería estar todo el hipocampo. Debería tener este aspecto. Y el cuerpo temporal debería ser un hilito, en verdad. Ustedes ya lo conocen, ya saben cómo debe ser. Igual miren acá el ventrículo lateral también está dilatado. ¿Ves? Y mucha atrofia temporal, mucha atrofia. El lóbulo temporal, todo lo estoy delimitando aquí, el lóbulo temporal está completamente atrófico. Del lado izquierdo acá está un poquito más voluminoso, pero igual hay mucha atrofia también. Ok. Esto ya llegó. Entonces, ¿qué sucede, no? Cuando hay esta ovillo neurofibrilar y placa amiloide, se obtiene una mala transmisión nerviosa en las sinapsis colinérgicas, ¿sí? Maneja el mismo principio de transmisión nerviosa con la vesícula sináptica. El impulso viene a través de la membrana por despolarización e ingreso intracelular de iones de sodio, donde en la placa neuromuscular viene el influjo de ion calcio y el viaje de la vesícula sináptica y el fenómeno de exocitosis en la membrana presináptica, exocitosis de acetilcolina y el receptor de la acetilcolina. Esta acetilcolina se degrada por acción de acetilcolinesterasa central. ¿Sí? Eso es importante, que ustedes conozcan bien la sinapsis colinérgica, porque parte del tratamiento sintomático tiene que ver con eso. Ya vamos a ver cómo. Entonces, la proteína amiloide de hecho es normal en el cuerpo humano, y lo malo es la acumulación, ¿no? Entonces tenemos que la placa amiloide se va produciendo por un trastorno en una mala segmentación de la proteína amiloide, que deja como consecuencia un segmento amiloide libre en el espacio extracelular que se va acumulando. Se va acumulando y se va acumulando. Y todo el material amiloide se va acumulando en la placa. Eso explica la génesis de la placa amiloide. Pero aparte de eso, los ovillos neurofibrilares están constituidos también por un acúmulo anormal de proteínas normales del cerebro. Nosotros en el axón, en la neurona, tenemos microtúbulos que son normales. Son el citoesqueleto, ¿sí? O sea, es un elemento de sostén de la célula. Y ese microtúbulo está constituido por, aparte de elementos proteicos, también está con esta proteína tau. La proteína tau es una estabilizadora del microtúbulo. Pero cuando existe una destrucción de este microtúbulo, la proteína tau también se empieza a acumular. Se empieza a acumular en el espacio intracitoplasmático y forma estos ovillos neurofibrilares, ¿sí? Aquí está la proteína amiloide, en cambio, donde se produce una mala distribución. Esta es la proteína precursora de amiloide completa. Se produce la segmentación y esta proteína amiloide se acumula. Estas son las fibras, las placas amiloides extracelulares. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Okay?
Entonces, solamente para revisar el fenómeno de exocitosis de la vesícula sináptica de acetilcolina con el receptor nicotínico y muscarínico. Y la acción de la acetilcolinesterasa, que degrada la acetilcolina en acetaticolina. La degrada completamente y la colina vuelve a ingresar a la terminal sináptica y por medio de la acetilcoenzima y la colina se forma la acetilcolina. Recuerden eso. No todo lo que vieron en bioquímica es inservible, la verdad. Hay cosas que sí sirven, hay otras que no. En todo caso, lo que se trata es de optimizar la presencia de acetilcolina en la hendidura sináptica, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo optimizo la presencia de acetilcolina en la hendidura sináptica? Es evitando que se degrade. Entonces, para evitar que se degrade, tengo que inhibir la acción de la acetilcolinesterasa. Entonces, uno de los fármacos que se utilizan para optimizar la transmisión sináptica en pacientes con enfermedad de Alzheimer en etapas tempranas son los inhibidores de acetilcolinesterasa central. Y hago mucho énfasis en central, porque hay otros inhibidores de acetilcolinesterasa que son periféricos y se usan en el caso de miastenia. Ya lo veremos en la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, los inhibidores de acetilcolinesterasa central son el donepezilo y la ribastigmina, que puede ser oral o transdérmica. También hay otros como la galantamina, que también se utilizan, aunque nosotros tenemos disponible donepezilo y ribastigmina aquí en Ecuador. Hay otro fármaco que se utiliza, que también es un estimulador del glutamato, el glutamato es también excitatorio, también se utiliza. Ese se llama memantina. Ok, entonces para evaluar a nuestro paciente hacemos historia clínica, examen neurológico, examen médico, físico, estudios de neuroimagen, estudios de laboratorio y test neuropsicológico. En los estudios de laboratorio todavía se quiere aplicar esto que se denomina biomarcador. Biomarcador es todo estudio paraclínico que nos hable de un reflejo de la condición clínica del paciente en determinado momento. Por ejemplo, una resonancia magnética es un biomarcador, una tomografía es un biomarcador, una PET es un biomarcador, una punción lumbar es un biomarcador. Pero aquí en la enfermedad de Alzheimer los biomarcadores no dan la suficiente información como para hacer el diagnóstico. Porque habrá pacientes que tengan atrofia cerebral o que tengan cognición normal. Puede ser que haya un abuelito por ahí que le haga la resonancia y vea los hipocampos bastante atróficos, pero el señor está bien, no tiene demencia, no tiene trastorno cognitivo, lo que sí tiene es una atrofia cerebral, pero clínicamente está bien. Entonces, los estudios neuropsicológicos son muy importantes. No los hacemos nosotros, lo hacen los neuropsicólogos y aplican baterías mucho más complejas que el Mini-Mental para ver qué dominio cerebral es el que está afectado. Si hay un predominio de memoria de corto plazo, largo plazo, juicio, abstracción, praxia, náuseas, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya conocen, ellos lo estudian a fondo y determinan si el paciente tiene un deterioro cognitivo, ya así sea muy leve, ¿no? Porque tienen pruebas y test mucho más específicos para detectar este tipo de problemas. Si a esto le asociamos el estudio de imagen, podríamos tener un panorama importante de qué es lo que está pasando con el paciente. Pero aparte de eso se quiere tener más información, o sea, estar mucho más seguro del diagnóstico. Y para eso son estos nuevos biomarcadores que se pueden detectar en punción lumbar. No están completamente aprobados, ¿no? Recién se están utilizando como investigación. Pero si nosotros tenemos una acumulación de la proteína amiloide en placas patológicas extracelulares, significa que todo ese material amiloide no va a poder ser detectado en el líquido cefalorraquídeo, está atrapado, está secuestrado. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar una disminución de la proteína amiloide. Y en cambio, la proteína tau, como va a estar libre en el espacio intracelular, y esta célula al final va a sufrir un fenómeno de apoptosis,
esa proteína tau va a quedar libre en el intersticial, en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo lo que vamos a encontrar es un aumento de la proteína tau. Entonces, el estigma del cual yo les estaba hablando es disminución de amiloide y aumento de proteína tau en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahí sí me entienden de qué es lo que les estoy hablando. Estas son las baterías psicológicas que se utilizan, ADAS-Cog, Minimental, GDS, MOCA, son exámenes que se utilizan, baterías psicológicas más complejas, ¿no? Que permiten detectar esto, que se llama deterioro cognitivo leve, que en ocasiones no sabemos si es una etapa de inicio de la enfermedad de Alzheimer o simplemente es envejecimiento normal. No lo sabemos. Y por eso es que los biomarcadores también son importantes, porque una persona que tiene un deterioro cognitivo leve, que es un punto intermedio entre el envejecimiento normal y la demencia, es crítico para identificar el deterioro cognitivo y un tratamiento oportuno. A veces no sabemos, porque llega al consultorio una señora y dice, me estoy olvidando de las cosas, y se la estudia por completo, se descarta todas las causas reversibles, y las causas reversibles tienen que ser estudiadas en todos estos pacientes, y cuando pasamos a deterioro cognitivo leve, a veces no sabemos decirle, oiga, están comenzando con una enfermedad de Alzheimer. No es tan fácil decirlo. Si tuviéramos estos biomarcadores, tuviéramos otro elemento más, o sea, si pudiéramos revisar el esquema de enfermedad de Alzheimer, amiloide bajo, tau alta, sería un elemento más. Pero ni así a veces sabemos qué decir. Simplemente decimos, vamos a observarla, vamos a ver cómo va con el paso de los meses y tiempo. Y se le puede dar tratamiento. En todo caso, el deterioro cognitivo leve puede tener predominio, si es conductual o si es solamente amnésico. Es decir, este de acá, el naranja que está aquí, tiene que ver mucho con la memoria amnésica. Pero si se encuentran otros dominios múltiples, ya hablamos de otro tipo de demencia, como frontotemporal, cuerpo telébilo. Y peor aún si se va asociada a signos motores. Mayor razón se piensa en otras etiologías. Entonces, tenemos estadios de la demencia, estadios tempranos en el cual la enfermedad de Alzheimer, donde encontramos trastornos de memoria de corto plazo, pero los trastornos sensitivos, cerebelosos y motores no están presentes. Sin embargo, existe un incremento paulatino en trastornos de lenguaje, habilidades espaciales. De ahí constantemente y sobre todo en etapas moderadas y severas ya de la función de la vida diaria, agitación, ansiedad, trastornos de sueño, pérdida de peso, alucinación. Y en estadios severos ya se agregan trastornos extrapiramidales, parkinsonismo, disinesia, ya son etapas más severas. Aquí tenemos unos ejemplos de atrofia cerebral y en la atrofia temporal importante, muy importante la atrofia temporal, ventrículos muy dilatados, tejido temporal muy un paciente no, una paciente, la tractografía, ustedes no saben ver bien eso, se ve alterada la volumetría hipocámpica, o sea, se mide el tamaño del hipocampo para ver qué están atrofiando. La espectroscopía no da buen uso. Aquí la PET scan para ver amiloide y ver una disminución de la captación de fluoro de desoxiglucosa, se ve hipofunción y en enfermedad de Alzheimer. La poca actividad a nivel cerebral de la fluoro de desoxiglucosa. Aquí se ven los biomarcadores, amiloide, proteína tau, resonancia magnética con PET de fluoro de desoxiglucosa y trastorno cognitivo. Se hace un comparativo de los biomarcadores con el deterioro clínico del paciente. ¿Sí? Esta MSI significa Mild Cognitive Impairment, el deterioro cognitivo leve. Y se ve cómo los biomarcadores nos pueden ayudar en el diagnóstico. Entonces hacemos una combinación de determinación de amiloide, determinación de A, beta, lipoproteína, más proteína tau, resonancia y la clínica. Aquí en la clínica estamos metemos los
test neuropsicológico. Ahí se puede hacer el diagnóstico. A veces no me estoy olvidando de las cosas. Sí, tienes Alzheimer, pero ¿por qué? Pues, ¿por qué tienes Alzheimer? Ok, entonces ustedes ven aquí que los marcadores en la enfermedad de Alzheimer son muy, muy definidos. Tenemos un incremento de proteína tau y una disminución de la amiloide, proteína amiloide. Trabajo que se hizo acá donde se encontró bien ese estigma, se lo encontró bien definido. Bueno, habíamos hablado de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, dotetracilo, galantamina y ribastimina en enfermedad leve a moderada. Ya cuando la enfermedad es moderada, grave, ya estos fármacos no funcionan muy bien. Se recomienda mucho terapia ocupacional, rehabilitación, actividad mental constante para tratar a estos pacientes. Y también se usa la memantina, de la cual ya habíamos hablado. La utilización de anticuerpos monoclonales contra amiloides fue muy prometedora en años anteriores, pero hasta ahora nada, no ha habido nada. Se nota claramente que la detección de amiloide fue mucho más alta en los pacientes que recibieron placebo a los que recibieron el medicamento, en este caso uno que se llama aducanumab, hay muchos más. Entonces hay menos proteína amiloide, pero esto no tuvo una traducción clínica. Se vio menos amiloide en los pacientes que recibieron el fármaco, pero clínicamente igual tuvieron recibido. Entonces no ayudó mucho y es un fármaco muy costoso, o sea que no nos ayudó. Entonces los anticuerpos monoclonales no nos han ayudado como quisieran. Bueno, ahí nos vamos a quedar por el momento. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, buenos días. Una pregunta. En el caso del uso de la vitamina E, ¿en qué estadio se podría utilizar? La vitamina B, ¿me dice, o la vitamina D? La vitamina E. No le entiendo. Le entiendo. Dígame, ¿D de dedo o B de bobo? La compañera está mencionando la vitamina E. ¿E de qué? ¿De Ecuador? Sí, de Ecuador, de Luján. La vitamina E ya está bien. Se utiliza omega 3, se utiliza derivados de aceite de pescado, se utiliza aceite de coco, se utiliza vitamina E como antioxidante. Todos son coadyuvantes. Todos son coadyuvantes y se puede usar en todos los estadios, ¿sí? No se lo menciono aquí como tratamiento porque definitivamente no es un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, pero sus características y propiedades antioxidantes, aparte de eso se utiliza selenio, se utiliza magnesio, se utiliza vitamina E, se utiliza aceite de coco, aceite de pescado, todo eso se puede utilizar. Y no se deja de utilizar durante toda la evolución de la enfermedad. Quizás en etapas finales ya se lo deja de utilizar porque en verdad no funciona, pero como coadyuvante sí puede servir al comienzo, en etapas tempranas. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. En el caso de del síndrome de Korsakoff, o la psicosis de Korsakoff, perdón, ¿se lo puede denominar demencia alcohólica o estaría mal dicho? Es que ese diagnóstico es sindrómico, ¿no? En una demencia alcohólica uno encuentra, sobre todo en la demencia alcohólica, se encuentra apatía, algo de irritabilidad, ataxia de la marcha, trastornos de bipedestación, trastorno cognitivo, alteración de memoria. Pero la psicosis es otra cosa, es otro síndrome. Entonces, en una persona que está teniendo una encefalopatía por alcohol y se le agrega psicosis y uno detecta las lesiones periventriculares en el tercer ventrículo y en los cuerpos mamilares,
Ahí se denomina psicosis de Korsakoff o encefalopatía de Wernicke-Korsakoff. Mientras que una demencia alcohólica es un poco más lenta, paulatina, en un lapso de muchos años, se va encontrando mucha atrofia cerebelosa y cerebral y tiene otra forma de presentarse. Entonces sí tienen que hacer la asociación clínica e imaginológica para denominar a este paciente como una psicosis de Korsakoff. La clínica manda por encima de todo. Normalmente una demencia alcohólica no va con psicosis sostenida y constante, en cambio acá sí. Gracias, doctor. Doctor, otra pregunta. ¿La atrofia cortical posterior sería algún tipo de Alzheimer atípico? La atrofia que se encuentra en la enfermedad de Alzheimer generalmente es temporal principalmente y después se pasa al lóbulo frontal. Es muy raro encontrar trastornos occipitales. Parietales sí se ha encontrado en etapas terminales, pero en casos muy, muy contados se han encontrado síndromes de Valint y síndromes de Anton derivados de una alteración cortical occipital, pero no es lo que comúnmente se encuentra. Casi no vemos alteraciones occipitales. Y dentro de la denominación atípica, efectivamente se la puede catalogar como tal cuando encontramos alteraciones cognitivas o cerebrales que no son las que mencionamos en este momento. Y en ese caso sí sería catalogado como atípico. Por ejemplo, una combinación entre alteración de memoria y conductual desde etapas tempranas. Como no se puede hacer un diagnóstico por biopsia en estos pacientes, entonces se la cataloga como tal, como atípica, y se da tratamiento sintomático. En este caso, se da mucho más antipsicóticos tipo risperidona y haloperidol para tratar estos casos atípicos de presentación. Pero la verdad es que hay muchas cosas en la demencia que todavía no están respondidas y que requieren un poquito más de investigación. Es una enfermedad eminentemente neurológica. La demencia no es una enfermedad psiquiátrica. La demencia sí tiene signos y síntomas psiquiátricos, pero como ustedes pudieron ver, el extracto básico de la demencia es eminentemente un daño neurológico. Doctor, buenos días. Disculpe una pregunta. ¿Se puede hablar de un tiempo para catalogar al Alzheimer como leve, moderada, clínica y por imágenes? Sí. Bueno, no tanto por imágenes. Más, la clínica manda aquí. Como siempre la clínica será número uno. Generalmente en tiempos, cuando hay una enfermedad de Parkinson, una enfermedad de Alzheimer clásica, la etapa leve tiene la tendencia a durar entre 2 y 3 años. A partir del tercer año, del tercero al quinto, sexto año, ya se ve la etapa moderada y a los 10 años ya está en severo, indefectible. Esos son los tiempos que manejamos, independientemente de la atrofia que tengan, ¿no? Obviamente va asociado a mientras más severo, si es moderado severo, va a haber mucha más atrofia. Entonces, van de la mano. Esto es con coherencia, no es incoherente. No es que vamos a encontrar una etapa severa después de 15 años de evolución y vamos a encontrar un cerebro íntegro, ¿no? Eso no se ve. Sí se ve la atrofia, obviamente. Entonces, mientras más severo y más tiempo ha pasado de evolución, mayor daño y atrofia se ve. Pero el tiempo entre leve, moderado y severo lo da la clínica. No lo da la resonancia. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Bueno, nos vamos a quedar ahí entonces. Seguiremos mañana con los trastornos, neuropatías y enfermedades neuromusculares, principalmente neuropatías periféricas y en barrera.
polineuropatías y miastenia gravis. Vamos a revisar un poquito de miastenia gravis. No voy a pensar a darles más, pero bueno, es lo que van a ver, ¿no? Está en los libros.